Yes. No sabía. Bueno, muchas gracias a todos y todas por venir en esta nueva versión de Clausel. El día de hoy tengo el agrado de presentar a Javier Moreno, quien es postdoc en la Universidad de Concepción y Barcelona. en Barcelona. Y el día de hoy nos va a presentar sobre la energía de Whitmore en altas dimensiones como entropía de entrelazamiento holográfico. Entonces, un saludo a Javier. Gracias, Nicolás, por la presentación. Efectivamente, quería hablar de un trabajo, wait, español e inglés. Vale, vale. Eh, este trabajo, o sea, todavía no está publicado. De hecho, creo que ya acabamos de pasar el límite de septiembre, lo vamos a poner de octubre, pero debería aparecer la semana que viene. Y es un trabajo que hemos acabado haciendo como colaboración entre dos grupos que estaban mirando este problema desde distintos ángulos. Entonces lo que decidimos es, por un lado estaba Yorgos, Ignacio y Rodrigo, y por otro lado estábamos Alejandro, Pablo y yo, y vimos que estamos trabajando exactamente lo mismo, así que decidimos unir fuerzas y atacar este problema combinadamente. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a presentar una introducción sobre Holographic Entanglement Entropy, esta cantidad, por qué es interesante, por qué nos preocupa, algo de motivación, y luego cómo en holografía, en tres dimensiones, o sea, para teorías CFT tridimensionales duales, aparece que una cantidad muy interesante nos puede ayudar para estudiar la forma o sea, propiedades de entropía de entrelazamiento. Esta se llama Wilmore Energy. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hemos hecho en este trabajo es ver que efectivamente cuando nosotros pasamos a dos dimensiones superiores, o sea, cinco dimensiones, en lugar de en tres, podemos establecer de nuevo un link, o sea, un enlace con una cantidad que en matemáticas se conoce como la energía de Wilmore generalizada, o una versión de ella. Después de haber hecho este enlace entre las dos, lo que vamos a hacer es unas comprobaciones explícitas de que efectivamente la conexión que estamos haciendo funciona realmente. Y una vez sabemos eso, pues vamos a aprovechar para estudiar como digo, la dependencia en la forma de entanglement entropy de la misma manera que se puede y sacar de ahí conclusiones acerca de entropía de entrelazamiento holográfica de la misma manera que se podía en tres dimensiones. ¿Vale? Y ya después de eso, pues acabaré con unas conclusiones. La cuestión es que cuando vosotros tenéis alguna cierta QFT definida en algún espacio-tiempo de dimensión D, ¿vale? En cualquier estado, en principio, vais a calcular la entropía de entrelazamiento de eso y lo que vais a encontrar es una colección de coeficientes que en principio, o sea, que están acompañados por unas divergencias, ¿vale? Y luego, dependiendo de la dimensión en la que vayas a estar, si estáis en dimensión impar, os va a aparecer al final de toda esta serie un término que es universal, es decir, que no está polucionado por este tipo de términos que dependen del regulador que introduces en tu teoría, porque aparecen muchos infinitos. ¿Vale? Por otra parte, en dimensión par, lo que te va a ocurrir es que te va a aparecer una divergencia logarítmica. Pero la divergencia logarítmica va a venir acompañada por un coeficiente. Y ese coeficiente, a medida que tú vayas cambiando el regulador, no se te va a cambiar. Y por tanto, decimos que esto de aquí es una cantidad universal, ¿vale? En esta expansión, que es como digo, para una cierta... ¿Puedo escribir algo? Bueno, detrás de aquí. O sea, tenéis que verlo, cuando digo aquí, para una cierta región del espacio-tiempo A, lo que tenéis que pensar es que vosotros como que tomáis una foto para un cierto tiempo de vuestra QFT, ¿vale? O sea, decir que tenéis una superficie de Cauchy, un slice de Cauchy, y ahora decís, pensáis en una forma, o sea, una especie de región de entrelazamiento, cómo de entrelazado está esto con respecto a su complementario, ¿vale? Entonces, H ahí es como una especie de escala que aparece en vuestra teoría, en vuestra entanglement region de entrelazamiento.
Y el código de colores aquí viene a significar básicamente que cuando tenéis estos términos son no universales, porque los podemos evolucionar, como he dicho, cambias el regulador y de repente va a cambiar ese coeficiente, así que no te está diciendo mucha información sobre realmente la teoría que tú tienes. Y es local en el sentido de que si yo te cambio esa forma, también va a cambiar. ¿Vale? El término de dimensión par, que es aquí, está en rojo, es universal, no depende de cómo regularices, y es local, es decir, que depende de cómo hayas de integrales que están definidas en el borde de esta región. ¿Vale? Y por último, el otro interesante, o sea, el que nos vamos a enfocar realmente es esta dimensión impar, que tiene una parte local, pero también tiene una no local. ¿Vale? O sea, es decir, hay algo aquí de información que no solamente lo puedo codificar en cosas que ocurren en el borde de mi región. Entonces, si primero vamos a pensar en 3 dimensiones, ¿vale? Si consideramos el vacío, cuando hagas este cálculo, lo que te va a ocurrir es que vas a tener un término que tiene, o sea, una divergencia va a depender del perímetro de la superficie de entrelazamiento. Esto es lo que se conoce generalmente como el término ley área o area law en inglés. Y después vas a tener con un signo menos este término finito, que efectivamente es universal y depende de la forma que tenga A. ¿Vale? Entonces, pues nosotros vamos a enfocarnos básicamente en eso. Primero en tres, voy a explicaros toda la problemática, todo el trabajo previo que se hizo en 3 dimensiones acerca de este término holográficamente y las cosas que se pueden hacer con Wilmore Energy para caracterizar esto y cómo lo hemos extendido a 5 dimensiones, ¿vale? ¿Hasta ahora preguntas alguna sobre esto? Oye, Dime. esta descripción tiene su contraparte gravitacional. O sea, estos comportamientos locales universales también los podemos ver en el punto. Los vamos a poder ver en el bulto con la fórmula de Ryota-Kayanagi, pero ya hablaré de eso luego. Primero estoy hablando hasta aquí hablo de QFT general. Ahora digo que estamos hablando, pero ahora voy a particularizar para CFT, porque voy a buscar efectivamente el link con el bulto en gravedad. ¿Vale? Entonces, una pregunta legítima por sí sola es decir, si yo tengo una superficie dada con una cierta área, con cierto volumen, un cierto lo que sea, ¿cuál es aquella que tengo mayor o menor entrelazamiento con respecto a todas las demás formas que yo pueda hacer? ¿Vale? Y es importante porque, bueno, el posible candidato que se pensaba inicialmente, ve que venía dado por un trabajo que hizo Messey acerca de la forma que podían tener y todo eso, hizo pensar que era el disco. Efectivamente, en 3 dimensiones, tú cortas, te quedas con 2 dimensiones y lo que puedes tener es las dos bolas o un círculo, un disco, perdón. Y eso lo vamos a denotar como F0, ¿vale? Y este término es importante porque coincide con lo que se conoce como la energía libre euclídea de la teoría cuando tú colocas esa CFT efectivamente en una tesesfera, ¿vale? Y este link se encontró en el trabajo de Cassini y Huerta Myers y posteriormente, no lo tengo puesto, pero os digo que esto es lo que se conoce como el monotone o la cantidad a la que hace referencia el F-theorem en Renormalization Group Flows. Es decir, es una cantidad que, en cierto modo, codifica información acerca de las teorías efectivas que tú vas teniendo, o sea, el número de grados de libertad que tienes en la teoría a medida que vas haciendo un flow desde un punto ultravioleta hacia un punto infrarrojo. ¿Vale? Eh, que efectivamente FDA, o sea, el disco quedaba minimizado con respecto a cualquier deformación que a mí se me ocurriera hacerla a esto, es un resultado que tuvimos hace un par de años, 2021, y lo demostramos porque era cierto para todas CFT y que fueran en 3 dimensiones y para todas regiones, que efectivamente el disco era aquel que la disminuía. Igualmente, en este trabajo también hicimos que, ¿qué pasa si tú tienes
sea, encontramos un bound para aquellas que no tuvieran topología trivial, es decir, puede ser un círculo, pero también puedo tener agujeros, puedo tener bordes, y al final, o sea, lo que pasaba es que dependía del número de boundaries que tú pudieras hacer, de pedazos en los cuales tú pudieras dividir o sea, identificar en tu región. Vale. Y ahora, ¿cómo nos puede venir bien holografía para hacer esto? O sea, ¿cómo se hizo? Como habéis visto, eso es una cosa que encontramos para toda CFT, pero primeramente sabíamos que eso era así desde el punto de vista holográfico. Entonces, ahora, esa es la idea de por qué a nosotros nos interesaría estudiar esa cantidad de forma holográfica. Lo que vamos a hacer ahora. Pero primero, quería también comentar que esa cantidad también es importante, la del cociente de FDA por su valor mínimo, porque en 3 dimensiones encontramos que este cociente satisfacía una cosa que se llaman un conformal bound, es decir, que todas las teorías CFT que pudieras imaginar en 3 dimensiones te iban a estar. O sea, esto es una conjetura. Conjeturizamos que esta cantidad iba a ser la menor para una teoría Maxwell y la mayor para un freescaler y cualquier otra teoría CFT en 3 dimensiones iba a estar entre estos dos bounds, ¿vale? Para cualquiera sea la teoría conformal o para cualquiera que fuera la región que tú consideraras. Y esto, como he dicho antes, he dicho que aquí hay información en dimensión impar muy altamente no local. O sea, que poder describir esto de una manera completamente genérica y demostrarlo es muy complicado. Es mucho más complicado que en dimensión par, porque en dimensión par hay que tener el coeficiente del término logarítmico. Ese término depende solamente de integrales. Entonces, pues tú puedes caracterizar cuál es el flow de estas integrales y todo igual, pero aquí no, aquí es más complicado. Entonces, esto es como un resultado mucho más elusivo e importante y como profundo en ese sentido. Porque una versión de 4 dimensional de esto involucra, es lo que se conoce como los Hoffman-Maldacena bounds, las cotas de Hoffman y Maldacena, que también efectivamente satisfacen que la anomalía de traza de tipo B, o sea, la que acompaña al tensor, la que controla la anomalía de la traza para el byte, cocientado por la de tipo A, que es aquella que te aparece como controlando la característica de Euler de la dimensión par que tú estés, también está acotado de la misma manera. Entonces, esto fue como como una extensión a una dimensión menor de una cosa que ya se conocía desde hacía unos años. Dime. La cosa en tu tipo más bajo, baja, o se más bajo que baja, o ¿En qué dimensión? en D igual 3. En D igual 3 debería satisfacerse que Maxwell debería ser más pequeño que John Mills. Esto lo encontraron imponiendo positividad y consideraciones, un experimento mental de qué pasaría si tú tuvieras un conformal collider. Y lo que vieron es que efectivamente estas teorías, o sea, las teorías que tenían C para el Maxwell eran las más pequeñas de todas. ¿Vale? Y que cualquier otra iba a estar entre esas dos. ¿Eso por qué sale con la intuición? La intuición es esa, o sea, tú te paras en infinito, mides cuál es el flujo de energía que te tiene que llegar de una interacción conforme, de una interacción en una teoría conforme, y, y eres capaz de derivar este tipo de... O sea, así es la manera en la que ellos lo hicieron. Primero lo conjekturizaron en el 2008, pero después lo demostraron usando técnicas de bootstrap en 2012, si no recuerdo mal. Y fue también, Maldacena no, pero fue con Poland y gente de ese estilo. Que ya conocí que tenía más insight desde el bootstrap point of view. Sí, dime. Si entendí bien, o sea, lo de arriba es una conjetura, te lo diría. Lo de arriba es una conjetura. Y el otro de Hoffman. Lo de esto esto está probado. Sí. Como le digo, esto de aquí involucra integrales locales al final, flujos de energía y todo eso, cosas sobre las que se tiene mucho más control que esto tiene información no local. O
sea, son cosas que dependen no solamente de la forma que tiene eso, sino de lo que encierra dentro. Y respecto de la relación de Hoffman-Malmesena, ¿ha pensado como que esta CFT viva en, o sea, no solo para un ghost, digamos, o algo plano, o sea, puede ser una topología o un espacio, una esfera, digamos, no sé cuánto, es algo plano. No es para microscopio. No, O sea, no es para una... entonces la gente hace CFT en Sí, 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 sí. No, pero esto es solo para espacio plano. y lo de arriba también. Sí, 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 sí. Vale. O sea, si bien esto está solamente conjeturizado, o sea, una consecuencia de esto, comprobamos que es que si tú pones, o sea, cuando estás en en el régimen en el cual tienes una esfera, o sea, un disco pequeñamente deformado, es capaz de llegar a otra relación que es esta de aquí, que es que la, el cociente no, perdón, el coeficiente que acompaña al Two Point Stress Energy Tensor, el CT, o sea, está acotado por cero y por el free scalar. ¿Vale? Es el cociente de CT dividido entre la energía libre de la teoría. ¿Vale? Y esto es una cosa que se puede comprobar. Tú puedes literalmente agarrar teorías porque el CT se ha calculado para muchas más cosas en una cantidad local y por tanto es más fácil ver cómo se comporta esto en este régimen que en este. Y compruebas que efectivamente, o sea, nosotros hicimos un scouting de todas las teorías que se nos pudiera ocurrir en 3 dimensiones para cuales se hubieran calculado esto y vimos que se satisfacía. ¿Vale? Entonces, ¿más preguntas acerca de esto? O sea, esto es solamente motivación hasta ahora, no he dicho nada más, que no sea motivación, no he hablado todavía acerca de holografía realmente. Ahora es cuando hablo de holografía y de Ryota Kayanagi, o sea, creo que nos, soy, la fórmula es famosa por sí, o sea, ¿alguien no la conoce? Para saber cuánto tengo que pararme o no. Vale, perfecto. O sea, tú puedes calcular entropía de entrelazamiento holográficamente, ¿vale? La idea principal es que tú tienes ahora tu superficie de entrelazamiento, o sea, tu región de entrelazamiento, y la manera en la que tienes de calcular la entropía de entrelazamiento holográfica es, si esto está si esto está en una CFT de dimensión D, ¿vale? Tú ahora vas al bulto de una DS de más 1, ¿vale? Entonces tienes una dimensión más, digamos esta. Pues tú consideras una superficie en esa dimensión adicional que esté colgando del borde de la superficie o sea, de la propia superficie de trazamiento, que es parcial A, que es el borde de la región de trazamiento, de modo que parcial de A es exactamente la misma. Piensa como si fuera un tambor que no está tenso todavía, está como comparte la misma región que donde tendría que estar si está tenso, pero está caído. Le calculas el área a eso, ¿vale? Le calculas el área a eso e impones que tiene que ser aquella región, o sea, aquella superficie que está colgando, que tenga área mínima, ¿vale? Y eso te va a dar eso dividido por 4G es la entropía de desplazamiento, ¿vale? Holográfica. En cierto modo, o sea, esta fórmula es muy sugestiva porque obviamente lo primero que vas a pensar es esto de Bekenstein-Hawking y efectivamente esto en cierto modo es una extensión, o sea, es una generalización de la entropía de Bekenstein-Hawking para un agujero negro, ¿vale? Una duda que siempre Sí, dime. estrictamente esta área va a ser infinita, ¿no? Ese área es infinita, sí. No podría poner ahí ¿no? como un regulador. Tienes que regular, o sea, porque efectivamente, o sea, cuando te acerques al borde conforme, aquí vas a encontrar una contribución infinita. Lo que va a pasar es que, del mismo modo que tú vas a calcular para una QFT general, vas a encontrar esto, lo calculas holográficamente y te va a salir la misma. ¿Quién me lo preguntó? Va a salir el mismo orden de infinitos. Sale el mismo orden de infinitos y efectivamente luego te sale en dimensión impar un término finito, y en dimensión par un término logarítmico con una.
con un coeficiente cuyo término es universal. Te sale lo mismo cuando haces el cálculo. En resumen, esa divergencia La divergencia que está por el borde forzado. va a corresponder en otro lado a todas estas divergencias que están Sí. en... Sí. Sí. Dependiendo de la dimensión, vas a tener más divergencias. Ya. Ya, claro. Vale. Sí, bueno, en realidad lo dices o sea, cuando es realmente una superficie, no o sea, Claro. no superficie de dos dimensiones, ¿no? Como que en dimensiones más altas Mm. van a salir más En términos. 2 dimensiones sale una divergencia, la logarítmica. En 3 dimensiones sale el término de ley área y un parte infinito. En 4 dimensiones te sale una divergencia y una divergencia logarítmica y así sucesivamente. Esto lo propusieron primero Ryo y Takayanagi en 2006. Pasó un tiempo hasta que se dieron cuenta de dónde realmente podían derivarlo de un primer principio. Y la derivación la hizo realmente Leokovich y Maldacena a partir de una cantidad que generaliza entropía de entrelazamiento y se llama Rengel entropy, ¿vale? Entonces la idea es que la idea del replica trick aplicado a una partition function de Euclidea es que tú consideras un espacio, o sea, un bulto que es dual a la superficie que estés al boundary que estés considerando, a la teoría del boundary que estés considerando, y le insertas o sea, y la réplica significa que tú realmente lo que tienes que hacer es unir como muchos stacks de esta teoría uno detrás de otro y empalmarlos de una manera que involucra introducir una simetría. Entonces, el espacio final que te queda, después de haber hecho eso, tienes que cocientarlo por la simetría que le has puesto, ¿vale? Y eso es si le pones n stacks, es lo que tiene una simetría Zn por la cual tienes que cocientarlo. Eso es lo que te acaba apareciendo un orbifold, ¿vale? Y que tiene una singularidad cónica. La singularidad cónica es este 2pi menos 1 partido el número de stacks en tu réplica. Y a partir de la relación de GPK GKPW que hay de ADS-CPT de toda la vida, entonces ya eres capaz de encontrar que por réplica trick, en el límite n igual a 1, derivas entropía de entrelazamiento, ¿vale? Y así es como se encuentra esta fórmula de Ryota-Kayanagi, ¿vale? He pasado un tiempo explicando esto porque esto es un ingrediente que vamos a usar luego cuando nosotros tengamos un funcional, o sea, una teoría, la vamos a evaluar en el orbifold, la vamos a descomponer en la contribución que tiene la singularidad cónica, que es de codimensión 2 y la parte que no tiene ningún término que depende del déficit de ángulo en nuestro cono, y vamos a ver que de ahí nos van a aparecer cosas interesantes, ¿vale? ¿Cómo voy de tiempo? Creo que me da la impresión de que estoy yendo muy lento. Están como 20, Ah, bien, bien, bien. Entonces está bien, está bien. Vale. Entonces, vamos a ver ahora cómo entropía de entrelazamiento holográfica tiene relación con la cantidad que he dicho antes que se llama Wilmore Energy. Wilmore Energy, o sea, no tiene nada que ver con nada que he dicho hasta ahora, ¿vale? Es una cantidad que existe en matemáticas desde los años 30, que lo inventó este tipo, Thomas Wilmore, y que se puede definir para una superficie embebida en R3 que es suave, orientable y cerrada. ¿De acuerdo? Es la integral de superficie de la mean curvature, o sea, ¿cómo es eso? Mean curvature, curvatura media es Horacio. Mean curvature square, o sea, curvatura media al cuadrado, o lo puedes expresar también en términos de la traza de la curvatura extrínseca medio, o sea, es lo mismo, le pones aquí un cuarto y k al cuadrado, ¿vale? Y y realmente esta cantidad, la idea es que mide algo así como cuánto te alejas de tener una esfera. Eso es como intuitivamente lo que hace esta medida. Lo interesante de la medida es que tiene un bound mínimo, o sea, tiene una cota mínima, que es 4pi por consideraciones topológicas. O sea, de topología se puede demostrar que efectivamente tiene este bound. No hay nada, ninguna superficie que valga menos que 4pi. Y se satura para cuando tú tienes la esfera, ¿vale?
O sea, aquí puse un ejemplito de cómo se calcula esto para una esfera, porque sí me parece que es interesante ver, o sea, conectar con cálculos que podríamos hacer en 2 minutos. O sea, tú consideras la métrica inducida de una esfera, que es esta de aquí. Lo hemos tenido que hacer todos como ejercicio en algún punto de nuestra vida. Le calculo la curvatura extrínseca, que es 2 partido de R. Entonces, introduces esos valores en tu integral y efectivamente te sale 4. Muy bien. Y efectivamente saturar la bound. O sea, un ejercicio que podéis hacer para, queréis convenceros, es calcularlo para un elipsoide que tenga una cierta simetría interesante y que sea fácil de calcular la integral o con integrales elípticas o lo que sea, y efectivamente vais a ver que va a ser siempre superior, ¿vale? Para lo que tengáis. La cuestión es que el link o sea, se puede escribir entropía entre trazamiento holográfica en 3 dimensiones en términos de Wilbur, ¿vale? Y entonces ahí es donde aprovechamos el bound que hemos dicho. Y la precisión de hacerlo es la siguiente. Es bonita, porque es la siguiente. O sea, tú tienes aquí tu superficie de Toyota Cayenne, ¿no? Tu superficie de Toyota Cayenne, hemos dicho que tiene boundary, o sea que es una superficie abierta, es compacta y abierta. Digamos que tienes esto. Ahora, esto no le puedo asignar yo un Wilmore Energy, porque esto tiene un borde, no es una superficie cerrada. Bueno, pues le hago una copia. Ahora tengo otra superficie de Toyota Cayenne. Las uno. Ahora tengo 2 copias de Toyota Cayenne unidas. El espacio ambiente, o sea, de esta manera, ¿vale? El espacio ambiente, hemos dicho que era de Ryota Kayanagi, esto está metido en ADS de más uno. Bueno, le aplico un reescalamiento de Bayes y lo llevo a Euclides. Ya tengo una cosa que está cerrada y que está en Euclidio. Ahora le puedo asignar una Wilmore Energy, ¿vale? Entonces ya ahora soy capaz de decir que la, la, el término finito de entanglement entropy se puede ver que efectivamente es o sea, esto sería, esta L es una escala de ADS que viene por haber hecho el reescalamiento. Aquí está el 4G metido de Ryota Kayanagi y un 2 porque tengo que meter un medio por haber hecho un doblado, ¿vale? Por eso es esta formulita. Y ahora que yo tengo esto, digo, bueno, si esto tiene un bound, esto también lo tiene. Efectivamente, f de Holo, o sea, el término finito de la orografía tiene este término. O sea, vale esto, tiene que ser mayor o igual, y efectivamente yo llego a que cuando yo tengo aquí un disco, la doble copia es una esfera. Y ese valor es correspondiente a ese. Y efectivamente tú cuando calculas para diferentes formas, te vas a dar cuenta de que es el valor más chico que puede tener. ¿Vale? ¿Preguntas? Muy bien. Ahora bien, o sea, aquí hay un montón de cosas que me he pasado entre medias sobre el tratamiento de los infinitos. No he dicho nada acerca de qué pasa aquí con los infinitos. Eso lo hicieron Eric Fonda y Seminara en 2015 cuando hicieron cuando hicieron la derivación. Hay otra manera de hacerlo, que es la que la desarrollaron, Ignacio, Yorgos y Rodrigo hace un par de años, y es considerar funcionales de codimensión 2. Es decir, tú puedes partir de una teoría de ADS que ya está renormalizada, ¿vale? Porque viene dada por tu ADS en cuatro dimensiones. Y, o sea, Einstein ADS en 4 dimensiones y un término de borde que lo va a renormalizar. Así vas a tener una teoría finita. Puedes intercambiar este término de borde siempre gracias al teorema de Gauss-Bonnet por la característica de Euler y el término de Gauss-Bonnet. Entonces, de manera que se te quede así, bueno, se te quede esto fuera y esto dentro de la teoría, aquí dentro, y te vas a dar cuenta de que esto lo vas a poder escribir como una cosa que es como una acción que involucra bytes evaluados en espacio Einstein, ¿vale? Entonces, conforme renormalization, nos dice que nosotros podemos aumentar eso, o sea, podemos llevar eso a conformal gravity, ¿vale? Convertimos lo que tenemos o sea, embebemos ese resultado en conformal,
en una conformal gravity, que es Weil square. Y ahora este Weil square, nosotros lo evaluamos en el orbifold según la prescripción de Leukovich-Maldacena. Te sale un término que no tiene dependencia, la descomposición te sale un término que no tiene dependencia en el conical defect y otro que sí. Pero este objeto ahora es de codimensión 2. O sea, tiene un objeto que es de 2 dimensiones, que viene dado por esta parte de aquí, pero eso es muy feo, o sea, todavía no hace falta ni que le prestéis atención, solamente con que efectivamente sale un término que tiene 2 dimensiones y que depende de una manera no trivial en Riemann y K de nuestra superficie en 2 dimensiones. Y ahora lo meto eso en el funcional y ahora eso a través de Leukovich-Maldacena me dice que llego bueno, esta descomposición la puedo componer en un funcional de codimensión 2 que lo llamo L sigma, ¿vale? Que es esta cosa de aquí, más el término de borde. Y otra parte que cuando yo le aplique la derivada se va a ir, ¿vale? La cuestión es que este L es una cosa que en la literatura matemática se conoce como la anomalía de Graham-Witten. Y no solo nos va a servir para hacer conexión con Wilmore Energy, sino también para otras cantidades. Una cantidad que tiene es reduce Hawking mass. Cuando yo impongo ahora que esto sea en un espacio Einstein, se me va a reducir a este término de aquí. Esto resulta que está demostrado que para cualquier superficie sigma que no tiene por qué ser extremal, satisface una serie de bounds. Es decir, esto es como una especie de bounds para tu CFET, para tu holographic entanglement entropy. Y para para situaciones en las cuales no estés en el vacío, que eso es lo que ocurre cuando tienes ese tipo de términos, efectivamente, aparece de esa manera. Y luego, bueno, eso es básicamente lo que os he comentado, que efectivamente se puede ver que ya de por sí tiene una serie de bounds, ¿vale? Otra cantidad que te aparece es área renormalizada, que esta sí es la que efectivamente nos va a dar Ryota Kayanagi. Área renormalizada no tiene ya ningún tipo de divergencias, como sí que tiene allí eso. Y te sale ya la parte finita de entanglement entropía en 3 dimensiones de una. Y por otra parte, puedo hacer ahora la misma estrategia de hacer el doble copy sin ninguna consideración acerca ya del infinito, porque ya tengo un objeto que es finito. Y reproducir que tengo la energía de Wilmore para el pedazo finito de uno. ¿Vale? Entonces esa es la idea, básicamente, que ellos hicieron en 3 dimensiones. Como un funcional que era, o sea, una teoría que era conforme al gravity en 4 dimensiones, lo evalúo en el orbifold, lo descompongo, codimensión 2, esta cosa me puede dar información acerca de varias cantidades en teoría de información. Vamos a hacer exactamente lo mismo en 5 dimensiones, ¿vale? O sea, esta es la estructura. Tú ahora te conforma Gravity, impones Einstein y te llegas a Einstein y 10. Yo lo he presentado de la siguiente manera. O sea, tú empiezas en Einstein y 10 y después completas a conformar Gravity. Y ahora aquí expulsáis para tu Zuludukin, que es lo de descomponer. Y en codimensión 2 tienes un L sigma, que en espacios Einstein es Hawking, la reduce Hawking más, área renormalizada, y en el caso de ADS, Will. ¿Vale? Ese es un poco el rollo. Lo mismo vamos a hacer en 5 dimensiones. No va a haber ningún cambio conceptual. Lo peor es efectivamente los cálculos, porque eso ahora todo es más técnico. Pero yo no voy a poner los cálculos porque me parece aburrido. Solamente voy a simplemente decir qué tipo de cálculos son los que nos vamos a enfrentar. La versión de Conformal Gravity de 6 dimensional en lugar de 4 dimensional encontramos que es una teoría que se llama, o sea, es una teoría que se llama Lupin and Pope, que viene dada por una cierta combinación de 4 invariantes de Weil que tienen esta forma, ¿vale? O sea, naturalmente son como mínimo 3 bytes, o sea, son 3 bytes y de alguna manera derivadas de Weil y un término de borde que tiene esa expresión. Como digo, o sea, trabajar con eso es mucho más engorroso.
Pero vemos que efectivamente cuando nosotros vamos y le imponemos Einstein, se reduce eh, a lo que Ignacio, Rodrigo y Yorgos tienen como la expresión de Einstein ADS renormalizado para el espacio tipo Einstein. Entonces hacemos lo mismo. Una cosa, es todo igual salvo un pequeño detalle, y es que podríamos, o sea, una persona que trabaje en Entanglement Entropy te puede decir, o sea, en ese tipo de cosas, te puede decir que existe un problema para teorías que tienen mayores derivadas en la teoría de gravedad que tienen mayores derivadas, y es que a partir de lagrangianos cúbicos existe una cosa que se llama splitting problem. Y esto es una ambigüedad que aparece cuando tú estás haciendo la renormalización, o sea, la regularización del cono, cónica, si existen varias maneras de hacer la renormalización y algunas te dan un resultado y otras maneras te dan otro. Entonces, eso es un problema que a día de hoy no se ha conseguido, no se ha visto cómo se puede solucionar. Vosotros podríais decirme, oye, pero tú estás partiendo de un lagrangiano que es cúbico y eso va a tener este problema. La cuestión es que resulta que precisamente para la combinación de Lumpan and Pope no ocurre ese problema. Tú haces los cálculos por las varias maneras diferentes de regularizar y no llegas a ese problema. ¿Vale? O sea, el lagrangiano o sea, la descomposición que te ocurre de Fursa-Patrushe-Soludugin es única. Entonces nosotros vamos a aprovechar eso. Y es que el CS que aparecía en Lumpan and Pope es 2pi, 1 menos e, y esta C sigma, a esto es igual. F1, F2, he decidido no ponerlo porque se ocuparía toda la slide y ya está. Y no tendría para nada sitio más, pero básicamente creedme que eso no tiene ese problema. Hacemos la descomposición. Ahora vamos a tener en nuestra descomposición un funcional de codimensión 2. Esto también tiene nombre en matemáticas. No es Graham-Witten, ahora se llama Graham-Reichert, por los descubridores que lo hicieron. Y Graham-Reichert vamos a hacer exactamente lo mismo, que es encontrar cuál va a ser, a partir de la área renormalizada de este funcional en 5 dimensiones. Depende o sea, tiene términos. ¿Lo he llegado a escribir en algún momento? No, pero es que yo no creo que ni que no merece la pena escribirlo. Tú tienes la forma del área renormalizada para ciertas superficies extremas, es la superficie del área renormalizada sin renormalizar. Le tienes que restar Gauss-Bonnet para ese valor. O sea que esto es un término topológico realmente. El término o sea, la característica de Euler, o sea, como hemos visto esto por Gauss-Bonnet, por teorema de Gauss-Bonnet, esto lo vamos a convertir en efectivamente un término de borde, o sea, en la forma de Chern, y después otro término que aparece en el borde, ¿vale? Que depende de la, el límite de la superficie extrema. Entonces vamos a comprobar luego que efectivamente esta fórmula funciona para ciertas superficies. Otra cosa que no aparece es la generalización de reduce o más para 5 dimensiones, que es esta fórmula de aquí. O sea, como veis ahora, esta sí lo he puesto, porque esta es corta, pero no de más, pero corta, pero no, aunque no tanto, mucho más amena que la otra. Tienes términos, ya tienes aquí un Gauss-Bonnet, tienes aquí las derivadas del grayscale, tienes varios términos que van como de cuarto orden en la curvatura extrínseca, etcétera, etcétera. Y este término de aquí no me gusta. Sí, me gusta. No tiene problema. ¿Vale? Lo mismo, o sea, no hemos hecho eso para este trabajo, pero probablemente, o sea, entendemos que esto va a tener también una implicación acerca de las superficies que no sean extremales, es decir, para teorías, cuando nosotros hagamos la conexión con holográfica entanglement entropy, que no sean estados del vacío, esto también va a dar bounds. Pero eso es trabajo futuro. Eso es lo que pongo ahí, efectivamente. Que si hay bounds para esta cantidad en d igual a 3, como hay en d igual a 3, no sabemos, no lo hemos hecho.
para Wilmore y efectivamente haciendo la misma idea de evaluarlo en ADS, hacer la copia doble, embeberlo en espacio euclidio 5-dimensional, puedes encontrar una cantidad que es Wilmore, una especie de Wilmore generalizado, ¿vale? Que tiene esta expresión de es, es de orden 4 en las curvaturas extrínsecas. Y efectivamente, una cosa que comprobamos, lo primero es efectivamente ver que coincide con una propuesta de Wilmore Energy que existe en la bibliografía matemática. Y entonces, pues nos podemos a trabajar con ella. Decimos, o sea, establecemos el link con la fórmula de Ryota-Kayanagi, creo que es la siguiente línea, y vamos a calcular algunos cálculos explícitos. De momento, ¿alguna duda? O sea, yo creo que si se entendió la dimensión 3 que era conceptualmente igual que esta más o menos se entiende. Lo único que pasa es que ahora tenemos una cosa que no va como traza de K al cuadrado, sino que va como esto. Me gusta la utilización de Wilmore Engine para dimensiones. ¿Hasta qué se conoce? Yo creo que ya no hay más, que esta es la última que se conoce. Porque o sea, ya te diste cuenta de que, o sea, primero es traza de K, pero ahora es derivadas de K al cuadrado, o sea, es orden 4. La siguiente tiene que ser orden 6, ya. ¿Sabes? Y esto de aquí se descubrió en 2017. O sea, yo no creo que las matemáticas todavía están intentando entender esto, porque o sea, hay una serie de problemas que si queréis al final os puedo comentar que se están discutiendo en matemáticas acerca de esto. Y yo creo que o sea, y los matemáticos generalmente son lentos. Primero van a enfocar en entender esto bien antes de seguir al siguiente, creo yo. Muchos, o sea, no sé. Por ejemplo, se licencian para hacer igual, igual 6, 7, ahí también tendrían como fórmula para Wilmore Energy más o Esperaría. Y de hecho, pasa una cosa con esta, que después vaya a ver, lo voy a comentar, que puede que no pase en 7. O sea, hay un problema que tiene esta. Y, o sea, y tengo la esperanza de que no ocurriera en 7. Pero luego vemos. Pero si lo fueran a hacer como con esta misma prescripción, tendrían que, o no sé si se conoce como una teoría como de conformal gráfico. Conformal de, sí, 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 sí. O sea, conformal de 7 que también es un, Exacto. es un despropósito. Sí, sí, por supuesto. Que es como, no, yo qué sé. O sea, no quiero ni pensarlo. Vamos con el cálculo con checks explícitos. O sea, primero lo calculamos para el caso más simple, el que siempre se chequea primero es el disco, ¿vale? Bueno, la versión 4-dimensional del disco, ¿vale? Calculamos que el área renormalizada, lo que nos va a dar entanglement entropy, es efectivamente el término que esperábamos, además sin nada más, efectivamente esto está renormalizando, se está cargando los dos términos o sea, las dos divergencias que van a aparecer, el término de área ley y el subleading. Y por otra parte, calculamos la Wilmore Energy de la versión de doble copia y efectivamente vemos que es ciertamente 2 sobre L4. L4 es la dimensión de escala que tienes que poner ahora por haber hecho la transformada de Bail y el mismo color que hay aquí. ¿Vale? Entonces, en el disco funciona. Eso no es suficiente porque el disco es muy fácil. Nos fuimos a un caso o sea, más complicado, no conceptualmente más complicado, pero sí que involucraba más cálculos técnicos, y es qué pasa cuando tú consideras pequeñas oscilaciones, o sea, pequeñas perturbaciones alrededor del disco. Como es un 4 disco, puedes hacer perturbaciones en 4 direcciones en principio, angulares. Nosotros dijimos 3. Nosotros dijimos, no, vamos a restringirnos solamente a una de ellas. Y entonces, pues, tú tienes que la superficie en la entangling surface. Sí, la superficie perdón, la superficie de entrelazamiento va como el radio más una cierta perturbación que lo puede escribir como unos polinomios de Legendre, ¿vale? Y ahora estos polinomios de Legendre, estas perturbaciones, les van a aplicar, o sea, van a percolar
Eso está pasando aquí. Está pasando aquí. Esta perturbación va a percolar a la superficie del iota que hay aquí, ¿vale? Y te lo va a cambiar de esta manera. Va a aparecerte el radio más una pequeña perturbación que depende de la coordenada holográfica y de la dirección y la perturbación en la dirección que la estás poniendo y te va a aparecer en los polinomios de Legendre multiplicado por esta función que depende del ángulo, ¿vale? Esto es el estudio que hizo Mesey, como dije, en 2014, debería haberlo puesto por ahí. Pero básicamente es el término que te aparece por la esfera, o sea, por el disco, más una corrección que te ocurre a segundo orden en la perturbación. Como hemos dicho, esto era, o sea, tú tienes el término del disco más una pequeña, o sea, localmente es un mínimo el disco, ¿vale? Más este término que depende de el orden del cual en la expansión de tus eh, polinomios de Legendre asociado a lo que estás haciendo y esto de aquí, esto es simplemente el símbolo de Pochhammer, que es gamma dividido por otra gamma con esa parametrización. ¿Vale? Entonces con esto, con esta área renormalizada que ya la he calculado, después calculas también el Wilmore Energy y lo mismo, igual, pero dividido entre 2 y con el factor de escape. ¿Vale? Entonces esto es un check que es altamente, mucho menos trivial que el anterior. ¿Vale? Igual hay otra cosa que es curiosa y es que Wilmore Energy, os he dicho que depende, o sea, que está definida para superficies que son cerradas, es decir, no tienen borde. Pero tú puedes hacer el siguiente, pero ahora te puede ocurrir, bueno, ¿qué pasa? Lo voy a hacer para el slab. Voy a ver qué ocurre. El slab es una tira que en una dirección va hasta infinito y, o sea, en en tres dimensiones va hasta infinito y en una de ellas lo pones muy estrechito. O sea, es como si imaginaros como si fuera una cinta métrica, ¿vale? Pero ahora la versión más dimensional de eso, ¿vale? Se calcula para eso, el área renormalizada es ahora un menos, atentos a este menos, o sea, y un término que diverge. O sea, esto no está acotado para nada por abajo, ¿vale? Pero te lo calculas para el Wilmot y te sale lo mismo, a pesar de que esto ya no es cerrado. Esto es simplemente interesante, o sea, es sorprendente que sea robusto suficiente como para que funcione a pesar de que la superficie que estás considerando no es cerrada, ¿vale? Pero lo dejo simplemente como una curiosidad. No creo que haya nada más profundo que eso. Tal vez es porque, o sea, aquí igualmente tú lo estás dejando abierto porque estás introduciendo un regulador infrarrojo. O sea, es decir, lo tienes que hacer, como esto es infinito, esto está haciendo una densidad de entropía de entrelazamiento. ¿Vale? Eso, que no estaba garantizado para funcionar para una teoría no compacta. O sea, para una superficie de entrelazamiento no compacta. Y sin embargo funciona. Y entonces, con eso ya ha acabado. O sea, hemos visto que efectivamente nuestro con checks explícitos hemos comprobado que funciona. ¿Vale? ¿Cómo de tiempo voy? ¿Cómo voy de tiempo? Serían 15 minutos, pero de preguntas. Estoy sobrado. Así que voy a terminar hablando un poco de la shape dependence, ¿vale? O sea, ahora que ya hemos visto que nuestra fórmula funciona, vamos a hacer lo mismo que se usó para Wilmore Energy. Wilmore Energy se dijo la gente, yo puedo hacer un bound para holográfica entanglement entropy aprovechando el bound de Wilmore. Ahora que tengo un Wilmore de 5 dimensiones, o sea, que me caracteriza el término finito de 5 dimensiones, voy a ver qué me pasa si yo juego si hay bounds acerca de eso. La cuestión es que, ta, 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 como he dicho antes, una cosa que es obvia es que la esfera, o sea, el hiperdisco no va a ser un bound, no va a ser un ínfimo. Nunca. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que para el strip, esto de aquí tiene un signo menos. Es decir, las dos cosas que he visto hasta ahora es que si yo ploteo el F holográfico, esto es en D igual a 5, ¿vale? A medida que yo estoy
Esto lo voy a considerar como una especie de función de excentricidad porque la cuestión es que yo puedo pensar en el círculo, ¿vale? El círculo hemos visto que era un mínimo local, excentricidad. ¿Cuál era la excentricidad del círculo? ¿Es 0 o 1? 0, ¿no? Sí. No, 0 no puede ser, tiene que ser 1. Es un mínimo local, eso es la única información que tengo. Y ahora yo puedo pensar en el strip, que se va a menos infinito, como una especie o sea, como una transformación de este disco en el cual estoy elongándolo un montón, como si fuera una elipse de